Vamos a comenzar la clase viendo una parte teórica del tema de integrales para saber qué es lo que nosotros vamos a comenzar a calcular de ahora en adelante. Vamos a ver primero de dónde surge esta necesidad de, digamos, de este nuevo tema, ¿sí? Integrales. ¿Por qué y para qué sirve? Siempre vamos a estar calculando muy parecido a la derivada. Yo te daba una función y yo te pedía hallar la derivada. Bueno, utilizabas las fórmulas que vimos en clases anteriores y bueno, ya nosotros sabemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto. Ahora, para poder hablar del tema de integrales, voy a comenzar con lo siguiente. Primero, si nosotros tuviéramos la siguiente figura geométrica, vamos a suponer que tenemos un cuadrado. Si este es un cuadrado, entonces todos los ángulos valen 90 grados. ¿Qué característica tiene un cuadrado? Es que todos los lados valen iguales. Si este lado vale L, este lado también vale L, este lado también vale L y este también. Esa es la característica de un cuadrado, que todos los lados son iguales y todos los ángulos también son iguales, valen 90 grados. Por eso yo acá he escrito un cuadrado pequeño. Bien, ahora, si nosotros tuviéramos este cuadrado, lo voy a sombrear porque de esta manera uno lo entiende mejor que vale 90 grados, ¿sí? Bien, si nosotros tuviéramos este cuadrado y yo te digo, bueno, el lado vale 5. Entonces vos decís, si este vale 5, este vale 5, este vale 5 y este vale 5. Ok. Y te pido hallar el área de esa figura geométrica. Entonces vos dirás con total normalidad que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Esta es la fórmula para encontrar el área de un cuadrado. No hay ningún problema, no es tan complejo y tampoco tan difícil cuando quisieron llegar a esta fórmula. Ahora vamos a suponer que tenemos un rectángulo. Bien, si yo digo que esta figura es un rectángulo es porque ocurre lo siguiente. Esto vale 90 grados, esto también vale 90 grados, esto también vale 90 grados y esto también vale 90 grados. A esto se le llama base y esto va a ser la altura. Vamos a representar la altura con una letra H. Recuerden que estos dos lados son iguales, estos dos lados también son iguales. Eso ocurre en un rectángulo. Ahora, si yo te pido hallar el área de este rectángulo, vos vas a utilizar la siguiente fórmula matemática. Base por altura. Ahora, si nosotros tuviéramos una circunferencia, o mejor dicho, un círculo.
Este punto es el centro, y si yo trazo un segmento desde el centro del círculo a cualquier otro, a cualquier otro punto de la circunferencia, ¿sí? A esto se le llama radio. Ahora, si yo deseo encontrar el área de este círculo, nosotros sabemos que es pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula. Ponerle que yo te diga que el radio es 10, entonces vos lo ingresás a esta fórmula y decís 10 al cuadrado es 100, 100 pi. Siempre queda esto que está acá, pi, ¿sí? No lo vas a reemplazar por 3,14, 15, etc. Y por último, otra figura geométrica conocida podría ser el triángulo. Si yo tengo un triángulo, vamos a suponer que esta longitud de la base es b y que la altura es h. Obviamente estoy utilizando las mismas letras, pero eso no quiere decir que son los mismos valores. Simplemente es cualquier letra. Y yo necesito encontrar el área de este triángulo. Vas a utilizar la siguiente fórmula. Base por altura sobre 2. ¿A dónde quiero llegar, chicos? Es a lo siguiente. Obviamente en el tema integrales ustedes no van a hacer estos gráficos. Yo tampoco te voy a dar un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un triángulo y vos me vas a tener que calcular el área. No, nada que ver. Solo para ver de dónde proviene todo esto. Si nosotros tuviéramos esta figura geométrica, ya existen las fórmulas matemáticas para encontrar el área de esas figuras geométricas. Pero el problema viene acá. Si yo tengo otra figura que sea totalmente distinta a estas cuatro, quizás existen otras figuras más que no estoy mencionando ahora, pero estos cuatro son los más conocidos y los más comunes. Pero obviamente hay más figuras geométricas que también tienen sus fórmulas matemáticas para encontrar el área. ¿Qué sucede ahora si nosotros tuviéramos la siguiente figura? Vamos a suponer que tenemos esta figura geométrica. Esta figura no es un triángulo, no es un triángulo. No lo confundan con esta otra figura. Algunos lo confunden con esta otra figura. Esto que ustedes observan acá sí es un triángulo. Acá también podría valer 90 grados. O bueno, vale 90 grados. Pero no es un triángulo. Este sí es un triángulo. Pero yo me quiero enfocar en esta figura. Son totalmente distintos. ¿Cómo vas a encontrar el área de esta figura geométrica? Y acá es donde parte todo el problema. No me refiero únicamente a esta figura. Existen varias figuras que no se puede calcular el área así de forma inmediata. Esta es una de ellas. Yo tomo esta, digamos, como referencia, como base, porque es un poco más fácil para explicar la parte de integrales. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos cuando se encontraron con esta figura geométrica? ¿De qué manera vamos a encontrar el área de esta figura geométrica? Entonces, lo que ellos plantearon fue lo siguiente. Dijeron, bueno, si esta figura nosotros lo plasmamos en un sistema de coordenadas, eje X, eje Y, entonces esta figura que está acá lo vamos a plasmar acá. Nosotros sabemos que este punto vale 0 porque es el origen de coordenadas. Y bueno, tenemos esta figura.
¿Qué plantearon los matemáticos? Vamos a construir figuras geométricas más conocidas, pero una figura geométrica que no sea tan perfecta y sea más fácil de graficar. El rectángulo. Es más fácil conseguir rectángulos que conseguir cuadrados. Entonces, ellos plantearon lo siguiente. Esta figura lo vamos a rellenar de la siguiente manera. Observen lo que acaba de hacer. He construido rectángulos acá. De acá hasta acá es 1, de acá hasta acá es 2, 3. Estas líneas horizontales como que no le den tanta importancia. Concentremos en el rectángulo que está acá. Observen, acá tenés un punto. Este es un rectángulo. Acá tenés otro punto. Este es otro rectángulo. Acá tenés otro rectángulo más. Entonces ellos plantearon lo siguiente. Dijeron, vamos a encontrar el área de estos tres rectángulos y de esa manera nos vamos a aproximar al valor de esta figura geométrica. Y tiene sentido, porque fíjate que si yo tengo todo este rectángulo, lo voy a sombrear. Acá lo voy a pintar de otro color para poder visualizar más rápido el exceso. Observen, lo que yo acabo de pintar de marrón con amarillo, todo esto es un solo rectángulo. Ahora acá voy a hacer lo mismo. Acá de amarillo para representar el exceso, ¿sí? Lo que está de más. Y acá también hacer lo mismo. Bien, en sí tenés tres rectángulos. Este es el rectángulo A1, A2 y A3. Vamos a poner el nombre A1, A2 y A3. Tenés tres rectángulos. Entonces, ¿de qué manera vas a encontrar el área de esos tres rectángulos? Bueno, si conocemos los valores, genial. A esto lo podemos llamar x1. Esto lo podemos llamar x2 y a esto x3. Entonces, este punto que está acá va a ser f de x1. Recuerden que son las imágenes. Lo que vos tenés en el eje Y es la imagen del eje X. Este punto que está acá es f de x2 y este punto que está acá es f de x3. Ahora, si yo deseo encontrar el área del primer rectángulo, ¿cuál sería? El área del primer rectángulo es base por altura. Recuerdan, es un rectángulo. Base por altura. Entonces, fíjate que este valor que está acá, como si fuera la altura, hacete esa idea, ¿no? Y esta es la base, o viceversa, da igual. Entonces, acá, ¿qué distancia tenés? X1. Vamos a poner X1. Y esto lo vas a multiplicar por f de x1. Base por altura, ¿sí? Esta distancia con esta otra distancia. Ahora, si yo quiero encontrar el área A2, va a ser lo mismo. F de x2 por x2. Y así consecutivamente. Quizás algunos de ustedes se preguntarán por qué he cambiado acá el orden, por qué no he escrito primero x1, después f de x1 o viceversa. Bueno, simplemente para, digamos, acomodar desde un inicio todo esto. Siempre ponemos primero la imagen y después el valor de la variable. Digamos por costumbre. Ustedes saben que el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, una vez que yo planteaba de esta forma, ya encontraban ellos el área total. Como le encontrabas el área, es A1 más A2 y A3. Y de esa manera llegabas al valor que vos estabas buscando, pero de una forma aproximada.
creo que esto es muy visible porque fíjate que cuando yo he graficado o he completado esta figura geométrica con rectángulos, fíjate que lo que está de amarillo, digamos, es lo que no le corresponde realmente a la figura original. Entonces, cuando yo haga esta suma, ponerle que me resulte 20, es porque el área de esta figura no es realmente 20, podría ser 18, 17, pero ya tengo un aproximado. Pero un aproximado a ver, si la figura real fuera, si el valor total fuera 20 y el aproximado podríamos decir 17, como que no es tan aceptable eso, ¿sí? Tenemos que aproximar mucho más. Algo, digamos, más aceptado en la ciencia es lo siguiente. Vamos a suponer que su valor real de algo es 20 y vos hiciste tu estudio y te resultó 19,4. Entonces, como que por ahí está algo aceptado. Pero vamos a suponer que el valor real de algo que vos estás investigando vale 20 y vos das un aproximado de 16. Como que estás muy lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué plantearon los matemáticos? Dijeron, vamos a hacer la idea ahora de construir infinitos rectángulos, infinitos. Entonces, si yo trazo infinitos rectángulos, voy a ser mucho más, digamos, voy a tener una mayor certeza del valor real. Entonces, esta misma figura que nosotros tenemos acá, lo voy a volver a graficar. Vamos a graficar la misma figura. Pero ahora vamos a trazar infinitos rectángulos. Voy a hacer una idea. Esto puede ser un rectángulo. Ahora acá tenemos otro rectángulo. Háganse la idea que son de las mismas magnitudes, ¿sí? Solo que yo lo hago así, un poco para avanzar. Lo que quiero es que quede la idea, el concepto de lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Bien, háganse la idea que estos son infinitos rectángulos. Y esto lo puedo reducir aún más. Ya no son 3, ponerle que fueran 100, 200, 300 rectángulos y así consecutivamente. Mientras que más rectángulos yo haga, voy a ser mucho más preciso. Entonces, esto vale 0. A esto lo vamos a llamar x1, a esto x2, a esto x3, a esto x4, y así consecutivamente. Y a este último punto lo vamos a llamar xn. N rectángulos, ¿sí? Vamos a suponer que sean 100, etc. Entonces esto va a ser f de x1, esto va a ser f de x2, f de x3, y así consecutivamente hasta llegar a f de x sub n. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el área de cada uno de los rectángulos. Pero si yo quiero plantear el área, vamos a ver, del primer rectángulo, A1, A2, A3 y así consecutivamente. Y acá lo vamos a llamar AN. Si yo quiero encontrar el área del primer rectángulo, sería base por altura. Vamos a suponer que este valor que está acá es una pequeña variación. Entonces, cuando yo hago referencia a una pequeña variación, yo no escribo x1, yo voy a escribir triángulo o variación de x1. ¿Cuál es la gran diferencia, chicos? Para que vayan entendiendo. ¿Cuál es la diferencia que yo escriba esto con esto? Cuando ustedes ven en la matemática, esto es porque se refiere a una variación mínima. ¿Qué sé yo? Te estoy hablando de una variación de 0,05, ponele. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo vas a encontrar el área del rectángulo? Base por altura. Esto es f de x1 por la variación de x1. Ahora, si yo quiero el área del segundo rectángulo, es A2, va a ser f de x2 multiplicado por la variación de x2. Y así consecutivamente, hasta llegar a sub n, que es f de xn, multiplicado por la variación de xn. Conclusión, el área de un rectángulo es base por altura. Ahora, yo quiero encontrar el área total, entonces lo que yo voy a hacer es sumar.
todo esto. Pero no voy a ponerme a sumarlo así, digamos, uno por uno. En la matemática existe una simbología para representar todo esto. Todo esto se va a representar de la siguiente manera. Vamos a poner una A mayúscula de área. Y observen, vamos a representarlo de la siguiente manera. F evaluado en X sub I por la variación de X sub I. Es acá donde entra el tema de los subíndices. Quizás algunos de ustedes cuando agarran un texto o un libro matemático ven mucho los subíndices y es ahí donde la mayoría se confunde. Entonces, fíjate que esto va cambiando en un orden, ¿no? 1, 2 y así consecutivamente. Entonces, todo esto se va a representar como una sumatoria. Y este símbolo que ustedes van a ver ahora que voy a escribir, se lee sumatoria. Su mismo nombre lo dice, representa una suma. ¿De dónde a dónde? Desde 1 hasta n. Entonces, yo digo, es una sumatoria desde el momento que el subíndice vale 1 hasta llegar a n. Esto no es necesario, digamos, que me entiendan al 100%, pero sí que me siga un poco la idea. Todo esto que está acá, y yo lo quiero sumar, lo estoy plasmando en esto. Ahora, ustedes saben que la matemática siempre quiere ser lo más preciso posible. Entonces, ya no va a ser n rectángulos, ya no 100, sino ponerle 1.000.000, 2.000.000, etcétera. Entonces, es ahí donde entra el tema de límites. Todo esto es igual. El límite, ahora cuando n tiende a infinito de esta sumatoria. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? ¿Qué es la integral? La integral es la suma de áreas de infinitos rectángulos. Esa es la conclusión. Vuelvo a repetir, ¿qué es la integral? Es la suma de áreas de infinitos rectángulos. Chicos, les presento la integral. Ahora usted dirá, Isaías, pero eso yo no lo veo en ningún momento en la guía número 5. La guía lo acabo de pasar por el grupo. No lo van a ver esa notación porque los matemáticos vieron que es muy extenso al momento de escribir. Entonces cambian todo esto. Cambiaron a algo más abreviado. Lo cambiaron a lo siguiente, chicos. Lo voy a escribir de otro color. A todo esto que ustedes observan acá, toda esta parte que estoy resaltando, le cambiaron por una S grande, pero no es una S, sino que tiene digamos, esta forma, como si fuera una S alargada. ¿Y por qué? Porque viene de una suma. Es por eso que tiene ese diseño, pero no es como una S. ¿Sí? ¿Qué más hicieron? Bueno, a esto lo escribieron igual, f de x. Ahora, a esta parte, variación de x o delta de x, que es como se lee en la matemática, lo cambiaron por dx. Ahora, yo creo que algunos de ustedes, los que vieron integrales, ya se les hace un poco más familiar este símbolo. Pero es así como surgió. Y obviamente que yo estoy sacando muchas explicaciones teóricas, pero estoy haciendo un pequeño resumen de qué es lo que nosotros vamos a estudiar y de dónde surgió. Más que todo que tengan ustedes el concepto, la idea de todo esto. Que la integral es la suma de áreas de infinitos rectángulos. Bien, de esta manera donde nosotros vamos a trabajar. ¿Alguna observación hasta acá, chicos? Genial.
Ahora voy a mostrar algunas fórmulas de integrales que vamos a utilizar para que tomen una captura. Y el que no logra tomar una captura, igual me avisa por el grupo y yo lo puedo pasar a una foto. No hay problema con eso. Voy a mostrar uno por uno y dejo unos segundos para los que lo pueden tomar una captura. Estoy mostrando unas fórmulas. Bueno, yo le he puesto como título integral de la suma o de la resta, pero realmente se le llaman propiedades de linealidad. Pero por el nombre no se hagan problema. Llámelo integral de la suma de la resta para poder familiarizarlo un poco más, ¿sí? Pero lo correcto es llamarlo propiedades de linealidad. ¿Qué nos dice? Si vos tenés la suma de dos funciones, observen el símbolo que aparece. Algunos lo llaman nota musical. Bueno, llámalo como vos prefieras, ¿sí? Y esto es diferencial de x. Si vos tenés una suma, lo podés representar de esta manera. Es como si vos hicieras tipo una distributiva. Mira. Ahora, si tenés una resta, es lo mismo. Es análogo a la suma. Haces tipo una distributiva y llegas a esto. Ahora voy a mostrar unas integrales por tabla. Recuerden que en derivadas teníamos por tabla y por cadena. Ahora en integrales lo voy a mostrar por tabla. Dejo unos segundos. Ahora voy a mostrar otras fórmulas que también son integrales por tabla. Vamos a explicar cómo utilizar estas fórmulas. Para ello, primero voy a hacer unos pequeños ejemplos antes de ir a los ejercicios de la guía. Quizás alguno de ustedes que ya vio este tema, digamos, no les va a ser muy difícil entenderme, pero otros quizás que no lo vieron o no lo vieron desde mucho tiempo, entonces voy a ir mejor paso por paso. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo te doy la siguiente integral. Integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Obviamente, cuando vos veas este símbolo, y este símbolo es porque estamos en el tema de integrales. ¿Y cómo resolves este ejercicio? Ponele que yo te doy esto y te pido hallar la integral. Entonces tenés que acudir a las integrales por tabla. Vamos a buscar. El primero no es. El primero que nos dice integral del diferencial de x es igual a x más una constante. Observemos la fórmula número 2. La integral de x a la n por el diferencial de x es igual a x elevado a la n más 1 dividido por n más 1 más una constante. Siempre y cuando el exponente sea distinto de menos 1. Si el exponente vale menos 1, la fórmula que tenés que utilizar es la número 3. Eso también se les va a ir quedando poco a poco con la práctica y con las clases posteriores que vamos a seguir con este mismo tema. Entonces, observen, ¿por qué se llama integrales por tabla? Muy parecido a derivadas por tabla. Recuerdan que el segundo miembro ya no aparecía el símbolo prima. Ahora observen el segundo miembro. Ya no aparece el símbolo de la integral, ni el diferencial. Acá, observen que desaparece este símbolo. Hago esa aclaración porque algunos chicos utilizan esta fórmula y siguen escribiendo este símbolo de integral como si fuera una S alargada, y acá el diferencial de X lo siguen escribiendo acá, pero ya no, porque son integrales por tabla, quiere decir que ese es el objetivo,
desaparecer esos símbolos. Una vez que vos desapareciste estos símbolos que están acá, está S alargada y el diferencial, es porque ya encontraste, digamos, el valor final, lo que vos estabas buscando en todo momento. Entonces, utilizando esta fórmula, sería de la siguiente forma. X, el exponente le sumas una unidad, nos queda la 3, y el exponente también va ubicado en el denominador, más una constante. Ahora, esto que está acá lo podemos mejorar un poco la representación. El 3 que está abajo lo sacas afuera y sale como un tercio. Observa y tenés resuelto el ejercicio. Este es la integral de todo esto. Es todo lo contrario a derivadas. Recuerda que en derivada restabas el exponente, ahora vas a sumar el exponente, una unidad. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucede si ahora yo te doy con exponente negativo? Si el exponente es negativo, es la misma fórmula. Le sumas una unidad y te queda la menos 2. Y lo dividís todo por menos 2 más una constante. Mejoras esta expresión. El menos 2 como está abajo sale afuera como menos un medio por x a la menos 2 más una constante. Si querés podéis invertir esto, pero por ahora lo vamos a dejar así. Ahora, ¿qué sucede si el exponente no es ni positivo ni negativo? ¿Qué sucede si es una fracción? Ponerle un medio. Es lo mismo, porque n puede ser cualquier valor menos el menos 1. Entonces esto sería x, un medio, siguiendo la fórmula, más 1, 3 medios. Y todo esto lo dividís por 3 medios, más una constante. Ojo con esto, chicos. Acá abajo vos tenés 3 medios. Abajo de x tenés una fracción. Cuando esto lo sacas afuera, se invierte. Sale afuera como 2 tercios. De x a la 3 medios más una constante. Listo, chicos. Quizás alguno se preguntará, Isaías, ¿y qué sucede si el exponente es 0? Bueno, si el exponente es 0, cualquier número le vale a 0, siempre vale 1 y se terminó el ejercicio. No hay nada más que hacer. Voy a hacer ese ejemplo, porque algunos me consultaban. Si ustedes tuvieran este ejercicio, algo que no va a pasar en los exámenes, cualquier número le vale a 0, siempre te queda 1. Entonces, esto es 1 por el diferencial de x. Y 1 por diferencial de x, recuerden que el diferencial de x es otro valor, es un infinitésimo, es un valor muy pequeño, podría ser 0,2, 0,005, etc. Integral de diferencial de x. Y esto por fórmula, ¿a qué es igual? Observen acá. Por fórmula es igual a x más una constante. Y listo. Recuerden que lo que ustedes ven acá de x es lo que yo escribí anteriormente, un triángulo x, es decir, la variación de x. Relaciónenlo con eso. Y tenemos resuelto. ¿Por qué hice 4 ejercicios utilizando la misma fórmula? Porque esa fórmula es la que mayormente vas a utilizar. Es la, digamos, la que siempre, casi siempre está presente en todos los ejercicios integrales. Todas. Si me entendiste este procedimiento, estamos empezando todo bien. Un último ejemplo antes que se termine el tiempo de Zoom. ¿Qué sucede ahora si yo tengo el siguiente ejercicio? Integral de 7 por x a la 2 por el diferencial de x. Si tuvieras este ejercicio, vos te pones a buscar en la tabla y no lo vas a encontrar. Pero uno, si lo logra visualizar, se da cuenta que es el número 2. Pero dice, Isaías,
el número 2 no tiene una constante, tiene x a la n. Ok, como es una constante, siempre sale afuera. Es otra propiedad que me olvidé escribirlo acá en teoría por tabla. Es muy parecido a derivadas. Cuando ustedes vean una constante, ¿sí? Sáquenlo afuera y de esa manera solucionas, digamos, el problema que tenías al comienzo. Ahora, fíjate que todo esto es lo que hicimos anteriormente. 7 por x a la 3 sobre 3 más una constante. Ahora este 3 lo sacas afuera, pero cuando sacas afuera, ¿sí? Sale como 7 tercios por x a la 3 más una constante. Acá ustedes pueden escribir cualquier letra, C, K, A mayúscula, cualquiera, pero no puedes poner un valor exacto, porque esto no se conoce. Bueno, me queda menos de un minuto, así que envío un nuevo enlace, chicos.